Supercrack Estrella presenta. Nuestra alma es naturalmente incorruptible, posee una vida propia en otro mundo. Tenemos un doble cuántico que trabaja para nosotros mientras dormimos. Esto es lo que afirma el físico francés doctor en mecánica de fluidos, Jean-Pierre Garnier Mallet, autor de la teoría del desdoblamiento del espacio y el tiempo. Según el científico, durante el sueño paradoxal o fase REM, cuando nuestro sueño es más profundo y tenemos más actividad cerebral, es cuando mejor conectamos con este doble cuántico, que es una parte energética de nosotros mismos. En física cuántica ya se ha demostrado que las partículas se desdoblan pudiendo estar en dos o más sitios a la vez, y aunque estén en dos puntos muy distantes del universo, las dos tienen la misma información porque están totalmente comunicadas, ya que son una sola. Pero Jean-Pierre Mallet afirma que esto también se puede extrapolar a las personas. Según esta teoría tendríamos un cuerpo físico y otro energético, y estos podrían estar en dos espacios y tiempos diferentes e intercambiar información. Cuando tenemos un problema o cuestiones que no sabemos cómo solucionar, nuestro doble viajaría a otro tiempo, nuestros posibles futuros, experimentaría las consecuencias de las distintas opciones y nos traería la mejor elección al presente. Según el físico, nuestros pensamientos son energía y debemos cuidar mucho lo que pensamos, ya que lo que pensamos puede materializarse. Nuestro doble además trabaja para borrar los pensamientos erróneos que hemos tenido durante el día y que pudieran crear potenciales no deseados, arreglando en la medida de lo posible nuestro futuro. Esta teoría, que parece fruto de los más puros esoteristas, fue publicada por la prestigiosa revista científica American Institute of Physics de Nueva York en el año 2006. Además, la teoría del desdoblamiento del espacio y el tiempo permite explicar el funcionamiento del sistema solar y su ciclo de 25.920 años, así como la velocidad de la luz, entre otras cosas. Aunque lo más sorprendente que confirma la validez de esta teoría, es que ha conseguido primero prever y después explicar la llegada de planetoides al sistema solar. Aplicando esta teoría al ser humano, también daría respuesta a cosas tan inexplicables hoy en día como la intuición, el instinto, la anticipación o los presentimientos, que de hecho existen sin que haya una explicación aparente. Pensar en hacerle al prójimo lo que nos gustaría que él pensara en hacernos a nosotros, dormir con la confianza de que por la mañana tendremos las respuestas y confiar en nuestro instinto e intuición. Estos son los consejos que da el Dr. Garnier para la aplicación de esta ley que, según sus estudios, es una ley universal completamente natural de la que, con nuestra evolución, nos hemos ido desvinculando. El entrelazamiento cuántico, descrito como el parteaguas entre la física moderna y la clásica y también llamado el efecto de Dios, parece servir como un cordón inmaterial que conecta todas las cosas del universo y tiende un puente entre la materia y el espíritu. Las cosas que han estado alguna vez en contacto entre sí siguen influyéndose mutuamente a distancia tras haberse cortado el contacto físico. En las últimas décadas la física cuántica ha tomado una enorme popularidad entre los no iniciados, principalmente por virar el materialismo característico de la ciencia hacia antiguas filosofías como el idealismo o religiones tan atractivas para la mente posmoderna como el budismo. Tiende un puente. La ciencia originalmente no se distingue de la filosofía. Ambas buscan describir y entender la naturaleza, o el universo. La naturaleza, que en un inicio era concebida como la manifestación visible del espíritu. Es parte de la interpretación popular de la física cuántica, ampliamente criticada por científicos que en ocasiones no logran salir de la caja. Hacer del mundo algo en lo que la mente participa, o al menos algo que se parece más a lo mental que a lo inerte y meramente mecánico. A mi juicio atinadamente, el filósofo y físico de Yale Abner Shimoni llamó a esta vertiente de la física metafísica experimental. Una de las cosas que ha hecho a la física cuántica tan atractiva para la mente popular, con cierta inclinación a la espiritualidad, es que ha demostrado que el acto de observar un objeto afecta el estado de lo que se observa. Este efecto del observador se explica por la interacción inevitable entre un instrumento y el fenómeno que se observa. Por otra parte, el principio de indeterminación de Heisenberg señala que la posición y el momentum de una partícula no pueden determinarse hasta que no es medida, existe en un estado de superposición, está, por así decirlo, en todas partes antes de ser medida u observada. La interpretación popular, que extrapola el mundo microscópico, espectral e implicado del quantum al mundo macroscópico, que se caracteriza por el dar sentido. La explicación ha entendido esto como que al observar cualquier fenómeno, al percibir algo, lo modificamos. La mirada transforma e incluso, bajo cierta influencia del New Age, al percibir o al creer en algo lo estamos, creando.
El escritor Robert Anton Wilson desarrolló toda una teoría de psicología cuántica agnóstica de la realidad bajo este principio. Cada modelo que construimos nos dice más sobre nuestra mente que sobre el universo. El universo es más grande que cualquiera de nuestros modelos. Cada descripción del universo es una descripción del instrumento que utilizamos para describir el universo, la mente humana. Entre el tesoro de rarezas que descubrió la física cuántica al penetrar en el átomo, probablemente la más significativa y maravillosa sea el entrelazamiento cuántico. Desde 1935 el físico Erwin Schrödinger notó una propiedad peculiar en la materia subatómica que llamó entrelazamiento, entanglement, en inglés. Esto es, cuando dos sistemas cuánticos entran en contacto entre sí, permanecen conectados instantáneamente, como si fueran parte de un todo indivisible. Schrödinger rápidamente apuntó que esta era la diferencia fundamental entre la teoría cuántica y la física clásica. Actualmente el entrelazamiento cuántico se entiende como un proceso en el que una sola función de onda describe dos objetos separados, los cuales comparten una misma existencia no obstante lo lejos que puedan estar entre sí, como si estuvieran unidos por un cordón umbilical invisible o una onda que, en teoría, se puede propagar por todo el universo. Dos partículas que se han entrelazado tienen una descripción definida juntas, pero cada partícula por separada yace en un estado completamente indefinido. Podemos decir que no existe la una sin la otra, aunque una partícula pudiera estar en las Pléyades y la otra entrando a tu pupila en la Tierra. El entrelazamiento cuántico, que ha sido observado principalmente entre fotones, ha sido descrito por Henry Stapp en los términos de luz gemela, una disposición correlacionada a responder. Todo es luz y energía en el universo. De hecho, en realidad los seres humanos somos energía. Hay dos tierras, una de materia y otra de antimateria. Hay dos mundos, el mundo y el antimundo. En cada uno de esos mundos el tiempo gira al contrario del otro, uno hacia atrás y otro hacia adelante. Tenemos un doble que vive en ese mundo de antimateria. Es tan real como tú, pero él no es de materia, es de energía pura. Él está en una línea de tiempo de futuro y el tiempo allí camina hacia atrás. Lo que tú haces, o la que hace él, está interconectado. Son dos mundos distintos, pero real es el tuyo y el suyo. Con este ser de antimundo es con quien te conectas mediante los sueños. Albert Einstein desdeñó este aspecto de la mecánica cuántica con su famosa frase de acción fantasmal a distancia. Einstein, por supuesto, había impuesto un límite de velocidad al universo y no concebía posible un efecto superlumínico. Sin embargo, el físico irlandés John Bell demostró con su famoso teorema que el entrelazamiento cuántico sí ocurre, algo que ha sido confirmado en repetidas ocasiones, como es el caso del famoso experimento de Aspect. Ahora bien, este misterioso efecto de entrelazamiento a distancia difícilmente se explica por una fuerza física que pueda viajar más allá de la velocidad de la luz para transmitir un estado cuántico entre dos partículas. De existir ciertamente se mantiene fantasmal. Bell describió esta conexión entre partículas como no local, es decir que no tiene una ubicación en el espacio. Dice Nick Herbert, las interacciones no locales, de existir, serían una especie de vudú de la física en el que una partícula influye en la otra, no a través de una fuerza de campo convencional, sino simplemente porque se han tocado alguna vez en el pasado distante. Pese a observarse en el laboratorio repetidas veces este fenómeno que afecta a los bloques fundacionales de la materia que conforma a todas las cosas del universo, existe cierta reluctancia a darle importancia al entrelazamiento cuántico. Nuestra vida en el mundo macro discurre sin detenernos a pensar en lo que significa que todas las partículas que han estado en contacto entre sí tengan esta propiedad de conexión cuántica instantánea. No se nos ocurre pensar que estamos entrelazados con ciertas personas, con ciertos objetos, con ciertas ideas que siguen influyéndonos a distancia. Recientemente, sin embargo, científicos han notado que diversos fenómenos macroscópicos como la fotosíntesis y la navegación de las aves parecen estar ligados al entrelazamiento cuántico. Aún más interesante es la teoría de que nuestro ADN se mantiene unido debido a esta conexión cuántica. Elizabeth Rieper y colegas de la Universidad Nacional de Singapur dicen que este entrelazamiento es lo que mantiene unida la doble hélice del ADN. Según el sitio Technology Review de MIT, Rieper y sus colegas usaron un modelo teórico del ADN en el que cada nucleótido consiste en una serie de electrones orbitando un núcleo cargado positivamente. El movimiento de la nube negativa es un oscilador armónico. Cuando los nucleótidos se unen para formar un par de bases, las nubes deben de oscilar en direcciones opuestas o la estructura no será estable. Rieper y sus colegas se preguntaron qué le sucedería a esas oscilaciones si los pares bases estuvieran apilados en una doble hélice.
La hélice debería de vibrar y deshacerse, pero esto no sucede, ya que las oscilaciones ocurren como una serie de estados de superposición, lo que significa que oscilan en todos los estados posibles al mismo tiempo. Un entrelazamiento cuántico lo mantiene todo unido. Que el ADN esté unido por entrelazamiento cuántico es altamente significativo, y por otra parte algo que podría anticiparse bajo cierto entendimiento de la selección natural y la evolución. Siendo que el ADN es fundamentalmente un programa bioinformático que ha logrado replicarse con éxito una especie chip cósmico o libro orgánico, el Axis Mundi de la galaxia, y que la forma más efectiva de transmitir información de la cual tenemos conocimiento es el entrelazamiento cuántico, es lógico pensar que el código genético esté vinculado entre sí de esta forma. Con el pegamento más potente del universo, curiosamente es esa oscilación de todos los estados posibles al mismo tiempo lo que le da cohesión, una especie de omnipotencia cuántica. Además de la teoría expuesta por los investigadores de la Universidad de Singapur, el Premio Nobel de Química Luc Montagnier publicó el año pasado un trabajo en el que sugiere que el ADN emite señales electromagnéticas que imprimen su estructura en otras moléculas, algo similar a una teleportación de información, o en otras palabras entrelazamiento cuántico. El experimento realizado por Montagnier ha generado gran controversia y poca aceptación entre la comunidad científica, de cualquier forma avanza hacia una elegante intuición, que parece reflejarse en la naturaleza. Aún menos aceptado es el trabajo del científico ruso Piotr Garjage, quien sostiene que el ADN es similar a un Internet cósmico. Lo siguiente del libro Bernets de Intelligence de Grażyna Fossard y Franz Ludor. De hecho, Piotr y su equipo encontraron más paralelos aún entre la genética y la informática. Especulan que la estructura del ADN basura el segundo código similar a la gramática del lenguaje humano, y su posibilidad de modificación, se deben a que el ADN no acumula toda la información necesaria en cada momento, sino que intercambia información permanentemente, la recibe, modifica y emite, de la misma forma que lo hace una computadora conectada a la web. Cada persona sería, siguiendo esta línea argumental, un nodo de una red o sistema, como Internet, que involucraría a muchos más individuos nodos. Hay que aclarar que Piotr es una figura oscura, aparentemente miembro de la Academia de Ciencias de Moscú según algunos sitios web, de quien se tiene poca información y quien cree que el ADN no solo puede modificarse a través de la interacción de rayos de luz coherente, como láseres, también a través de las palabras, de manera similar a lo que sostiene Masaru Emoto con las moléculas de agua. Aclarando esto que nos alejamos de la ciencia establecida, la posibilidad de que el ADN de un ser vivo no solo esté en un estado de entrelazamiento cuántico con cada una de sus células, sino con otros miembros de su especie, y quizás con todo el universo, es muy interesante. Es una forma de explicar la fascinante teoría de los campos mórficos del biólogo Rupert Sheldrake, quien sostiene que existen campos de información que organizan el desarrollo de una especie y sirven con una memoria de la naturaleza de tal forma que se pueden transmitir hábitos y mutaciones de manera horizontal, sin tener que pasar de generación a generación. En 1920 el embriólogo Alexander Gruitsch descubrió que los seres vivos emiten fotones ultra débiles dentro del espectro ultravioleta. Gruitsch los llamó rayos mitogénicos, ya que creía que estos fotones tenían un papel importante en la división celular del campo morfogenético, es decir, en el desarrollo de la estructura morfológica de un ser vivo. En la década de los 70 el profesor Fritz Albert Popp descubrió que esta emisión de luz, a lo que llamó biofotones, se presentaba en un rango de entre 200 y 800 nm y que exhibía un patrón periódico y coherente. Popp teorizó que los biofotones son producidos por el ADN en el núcleo de las células. Esto fue demostrado en los años 80. El Dr. Jeremy Narby escribió en su libro The Cosmic Serpent: como el Axis Mundi de las tradiciones chamánicas, el ADN tiene una forma de escalera torcida, o una viña. De acuerdo a mi hipótesis, el ADN era, como el Axis Mundi, la fuente del conocimiento y las visiones chamánicas. Para estar seguro tenía que entender cómo el ADN podía transmitir información visual. Sabía que emitía fotones, que son ondas electromagnéticas, y me acordé de lo que Carlos Pérez Schuma me había dicho cuando comparó a los espíritus con ondas de radio. Una vez que prendes la radio, las puedes sintonizar. Es lo mismo con los espíritus. Con la ayahuasca los puedes ver y escuchar. Así que investigué la literatura sobre fotones de origen biológico.
Narvi formuló la hipótesis de que cuando los ayahuasqueros del Amazonas dicen comunicarse con los espíritus de las plantas, de sus ancestros o de la naturaleza, en realidad se están comunicando con el ADN de esas plantas o con su propio ADN, el cual tiene un campo holográfico, y de esta forma obtienen información sumamente difícil de obtener por métodos de prueba y error, como fue en su momento el descubrimiento del curare. Esta es la fuente del conocimiento. El ADN, viviendo en el agua y emitiendo fotones, como un dragón acuático escupiendo fuego. Existe en la profundidad del misticismo humano una identidad entre el espíritu y la información, que ha sido recuperada con la física cuántica y con la era de la informática. Del gnosticismo al Internet. De Hermes a MSN. Y from Bit. Heisenberg escribió: los átomos no son cosas, son solo tendencias, así que en vez de pensar en cosas, debes de pensar en posibilidades. Todos son posibilidades de conciencia. Erwin Laszlo ha dicho que la información es el software del universo. Vemos hoy claramente que la información es lo que programa a la materia, lo que de alguna manera arde al interior del cuerpo, la manifestación más conspicua de aquello que llamamos alma, el sol invisible, es la información, el código. La versión de Eric Davis del Génesis. En el principio era la info, y la info estaba con Dios, y la info era Dios. Davis, en su texto Images of Spiritual Information, añade: el medio es el mensaje y el mensaje es el espiritual interior que viene de fuera, señal y ruido cruzando las fronteras entre sí en el flujo feroz del desdoblamiento. Si el logos o espíritu en verdad es omnipresente, entonces debe de contar con los servicios de mensajería instantánea del entrelazamiento cuántico. No por nada el escritor Brian Clegg ha titulado su libro sobre el entrelazamiento cuántico El efecto de Dios, como si este fuera el resultado de la materialización de la divinidad en el universo, el sello elástico de la unidad. Según el físico Nick Herbert, el teorema de Bell revela que los hechos que experimentamos en el mundo no pueden ser simulados por una realidad local subyacente. Cualquier realidad que se ajuste a los hechos debe de ser no local. El teorema de Bell muestra que debajo del mundanal ruido de nuestra existencia local ya se oculta una realidad cuántica vudú conectada superlumínicamente que es necesaria para que este mundo ordinario opere. Este sería el antimundo donde están nuestros dobles y los dobles de todas las cosas ya sean de naturaleza, en realidad todo lo que se encuentra en la Tierra tiene un doble en ese antimundo, porque el antimundo es un mundo espejo del nuestro con otra línea de tiempo y sin materia. Esta realidad subyacente es lo que David Bond llamó el orden implicado, un mar de energía del cual se desprende nuestra existencia apenas como la onda que se forma sobre la superficie de un lago cuando se lanza una piedra. Es también lo que Arthur Schopenhauer llamó el mundo de la voluntad. Nuestra realidad explícita es el mundo de la representación, el Maya, la Matrix. Es también el mundo del Nahual, que expone Don Juan Matus según Carlos Castaneda, y que podría ser parte de la tradición oculta tolteca. Es el mundo del espíritu, el Brahman. El entrelazamiento cuántico parece ser el cordón umbilical, de luz comunicante, entre la dimensión de unidad divina absoluta y el mundo material de la multiplicidad, que es una falsa caída o división, ya que, por el mismo entrelazamiento cuántico, el espíritu sigue irradiando, transmitiéndose a sí mismo a través de nosotros. Informándonos. El antimundo controla nuestro mundo a través de una inteligencia artificial. Según el científico, durante el sueño paradoxal o fase REM, cuando nuestro sueño es más profundo y tenemos más actividad cerebral, es cuando mejor conectamos con este doble cuántico que es una parte energética de nosotros mismos. Conectamos con la inteligencia artificial del antimundo creada por los seres de energía que son nuestros dobles del futuro. En física cuántica ya se ha demostrado que las partículas se desdoblan pudiendo estar en dos o más sitios a la vez, y aunque estén en dos puntos muy distantes del universo, las dos tienen la misma información porque están totalmente comunicadas, ya que son una sola. Pero Jean-Pierre Mallet afirma que esto también se puede extrapolar a las personas. Según esta teoría tendríamos un cuerpo físico y otro energético, y estos podrían estar en dos espacios y tiempos diferentes e intercambiar información. Mundo y antimundo. El ser humano está compuesto por varios cuerpos sutiles que se superponen al cuerpo físico y se interpenetran unos con otros. Estos cuerpos, además del cuerpo denso, químico y orgánico que es el cuerpo físico, son el llamado cuerpo etérico o vital, el cuerpo emocional, el cuerpo mental y el cuerpo espiritual. Este último, el cuerpo espiritual, es lo que por otro lado algunas personas suelen definir como el cuerpo causal o alma, aunque aquí las definiciones varían según la línea que estudies.
En algunos textos el alma suele ser el compendio de estos cuerpos sutiles inferiores y llamamos espíritu a la chispa o matriz de luz que los usa como vehículo evolutivo. En otras tradiciones, el cuerpo espiritual es el alma, y los cuerpos sutiles son simplemente capas que la recubren, mientras que el espíritu es un componente aún más interno que no todas las personas poseen. Para hacerlo fácil, hablaremos del espíritu como el cuerpo espiritual y de los cuerpos etérico, emocional y mental como los componentes del alma. La pregunta es si eso que llamamos alma es nuestro doble en el antimundo. ¿Tiene el alma vida propia en este antimundo? ¿Es nuestra alma el doble del antimundo? La vida de nuestra alma no está unida a la de nuestro cuerpo, de donde se deduce que, en virtud de su naturaleza, nuestra alma sobrevive a nuestro cuerpo. Los seres pueden tener en sí un doble principio de disolución y de muerte. Unos se componen de partes, disolviéndose, como sucede a un cadáver, porque éstas se disgregan y descomponen. Otras se transforman en otras sustancias, perdiendo así su primera naturaleza. De esta manera los alimentos que digerimos se convierten en nuestra sangre y en nuestra substancia. Ahora bien, el alma humana no puede perecer de ninguna de estas dos maneras. No puede disolverse por la disgregación de sus partes, como lo probamos en el artículo Espiritualidad del alma, que es una substancia simple y espiritual, y, por tanto, no está compuesta de partes, no pudiendo ser considerada como una parte de nuestro cuerpo. Tampoco puede transformarse en otra substancia por ser el principio único de la vida intelectual, que le es exclusivamente propia, y por consecuencia no puede privársele uniéndola a otras substancias. Aun suponiendo que el alma viva sola, o unida al cuerpo que ella anima, siempre es la misma substancia, porque no puede perder esta vida del pensamiento aun cuando la ejerza en condiciones diferentes, según se halle unida o no a nuestro cuerpo. Nuestra alma es, pues, incorruptible en sí misma. Los atributos de Dios exigen que no sea aniquilada nuestra alma. Nuestra alma es naturalmente incorruptible. Posee una vida propia, la del pensamiento, para la cual se basta a sí misma. Si perdiese esta vida, solo podría ser porque Dios se la quitara del mismo modo que se la dio. Y si no lo hiciera, estaría destinada a vivir sin fin. Pero Dios, ¿puede aniquilar nuestra alma y la destruirá algún día? Esta es la última cuestión que hay que resolver para demostrar que somos inmortales. ¿Quién puede dudar que Dios es omnipotente y que su poder es bastante para aniquilar nuestra alma? Tuvo el poder suficiente para crearla, y del mismo modo que lo hizo puede volverla a la nada. ¿Permiten los atributos de Dios que aniquile nuestra alma? No, contestaremos. Porque esta conducta sería contraria a su sabiduría, a su bondad y a su justicia. Por consiguiente, nuestra alma vivirá siempre. Cuando tenemos un problema o cuestiones que no sabemos cómo solucionar, nuestro doble viajaría a otro tiempo, nuestros posibles futuros, experimentaría las consecuencias de las distintas opciones y nos traería la mejor elección al presente. Según el físico, nuestros pensamientos son energía y debemos cuidar mucho lo que pensamos, ya que lo que pensamos puede materializarse. Nuestro doble además trabaja para borrar los pensamientos erróneos que hemos tenido durante el día y que pudieran crear potenciales no deseados, arreglando en la medida de lo posible nuestro futuro. Somos conciencia y energía. ¿Qué somos realmente? ¿Te has preguntado alguna vez qué soy realmente? ¿Quién nos creó? ¿Quién controla mis pensamientos? ¿Por qué hago lo que hago? Estamos viviendo una época increíble, vivimos en la era de la información, pero preguntas básicas como estas siguen partiéndonos la cabeza y lo han hecho durante miles de años. A pesar de todos los grandes avances de la tecnología y la comunicación, todos, independientemente de nuestras creencias, de nuestra religión, de nuestras preferencias y gustos sexuales, seguimos buscando respuestas que seguramente están más cerca de nosotros mismos, lo intuimos y sabemos en el fondo de nuestro corazón que si nos observamos podremos resolver estos grandes acertijos. Seguramente mientras lees estas palabras tu mente está pensando, ¿qué piensas? ¿Observas tus pensamientos? ¿De dónde surgen? ¿Qué o quién le da la orden a tu cerebro que genere tantas ideas, tantas cosas que en la mayoría de las veces ni siquiera tienes el control? Lo importante aquí es que piensas y eso te hace ser consciente. Al ser consciente tomas conciencia, aunque parezca redundante, el hecho de observar lo que piensas realmente te hace consciente. La conciencia no es otra cosa más que un estado de observación permanente, pero para desgracia de muchos, no siempre nos damos cuenta de lo que somos. Y aquí viene el reto, ser consciente de lo que piensas y haces. En ese momento te darás cuenta de que puedes potenciar toda tu energía en algo concreto y específico. ¿Eres consciente?
Es decir, controlas tus pensamientos, y lo que quieres pensar o simplemente tu mente navega sin rumbo fijo, sin control. Si es este el caso, entonces eres un ser inconsciente, y aquí nos vamos a un principio de la física cuántica. El observador crea la realidad. Pero para crear una realidad, en primer lugar hay que ser conscientes de lo que queremos, y aquí es donde radica el verdadero problema: no sabemos lo que queremos. Esto es básico cuando queremos crear la realidad. Si no sabemos lo que queremos, entonces ¿qué podemos crear? Realmente creamos de todo, experiencias positivas y negativas, en la mayoría del tiempo negativas. Pero ¿qué pasa cuando sabemos lo que queremos? En ese momento somos creadores de nuestra realidad, y aquí es donde ponemos en práctica todo el poder y las capacidades ilimitadas que tenemos inherentes. Porque hay personas que construyen grandes empresas, grandes construcciones, realizan grandes hazañas, y otros simplemente no salen de su recámara. Seguramente los primeros saben lo que quieren, los otros no. Somos mucho más de lo que pensamos ser, tenemos capacidades ilimitadas, pero nunca las ponemos en práctica. En realidad los pensamientos son energía, los pensamientos se generan inclusive antes de que lleguen al cerebro y sean captados por tu conciencia. Fuera de tu cuerpo, existen capas de energía que conforman tu campo electromagnético, y en estas capas se generan intercambios de energía con todo lo que nos rodea. A esto se le llama el campo unificado. La energía navega libremente entre las diferentes capas o dimensiones de todo lo que existe, recogiendo información de aquí y de allá, y tú puedes acceder a todo ese conocimiento, pero no es tan sencillo como parece. ¿Qué hay que hacer entonces? Ser consciente, así es. Primero que nada tenemos que ser conscientes de la posibilidad, y en segundo lugar poner atención, es decir, ser observadores de esa realidad. ¿Qué te parece? Somos apenas una parte mínima de lo que podemos llegar a ser, y bueno, sabemos de personas y seres que hacen cosas increíbles. ¿Y tú? ¿Qué quieres ser? Somos conciencia y energía, y para estos conceptos no hay límites, es el principio de la creación. La conciencia manipula la energía y crea cosas. Dios mismo es un concepto que hemos creado, y lo podemos cambiar a nuestro gusto. Dios mismo nos permite jugar con estos conceptos, pues nuestros pensamientos crean la realidad en la que vivimos. Si creemos saber algo, eso nos limita. Si te peleas por una idea, eso es una limitación. Para Dios no hay límites y puede realmente crear lo que quiera. Nos ha creado según conocemos a su imagen y semejanza, pero ¿usamos ese poder constructor? Seguramente no. ¿Pero podríamos? Claro, el ejemplo lo encontramos con el ser más evolucionado que ha pisado la Tierra. Jesús. Él aplicaba estos conceptos todos los días, hacía milagros todos los días, conciencia y energía igual milagros. Y te dejo pensando, ¿puedes hacer milagros? Yo estoy seguro que sí. ¿Y tú qué piensas? La energía es la fuerza de Dios, que jamás puede ser creada ni destruida, la que siempre ha existido, es la que pulsa constantemente dentro y fuera del todo. Por eso, si piensas que eres un vestido de carne y huesos que anda por ahí, vuelve a considerarlo. Porque tú, eres un ser espiritual, único e irrepetible, en un campo de energía individual que funciona dentro de un campo de energía mayor. Todos estamos conectados con Dios. Pero no lo vemos. Esto nos plantea una realidad diferente. Las personas dirán, ¿qué es lo que estás diciendo? Bueno, lo único diferente es que la conciencia nos lleva a reconocer la energía divina que habita en nuestro cuerpo, como una geometría sagrada activa para vivir con Dios. Porque todos somos energía en movimiento, y de acuerdo con las escrituras católicas, podemos decir que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces todos somos una forma en la cual el universo se vuelve consciente de sí mismo. Y podemos decir que somos un campo infinito de posibilidades. Eso significa que todos tenemos el potencial y el poder para co-crear entre todos un mundo nuevo. Quizás ahora podrías preguntarte si tu vida representa lo que realmente deseas y lo que te mereces. Si no es así, podría ser el momento justo de cambiar, porque tú tienes el poder y el derecho para hacerlo. Muchas personas sienten que son víctimas de la vida, y con frecuencia se enfocan en los eventos del pasado. Tal vez crecieron con un padre que los maltrató dentro de una familia disfuncional con padres alcohólicos, o con una madre que se divorció. Pero si mejor empecemos a enfocarnos en lo que realmente deseamos, lo que no deseamos se va desvaneciendo en nuestra vida. Porque ya no le damos el poder que lo reconstruye.
Recordemos que podemos crear todo lo que deseemos, utilizando la ley de la atracción, podemos incluso romper los patrones hereditarios, de los códigos culturales, de las creencias sociales, y comprobar de una vez y para siempre que el poder habita dentro de nosotros mismos, como la energía más poderosa del mundo se llama amor. Y cuanto más la sientas más la activarás y más la comprenderás. Tú haz tu parte. Algunos de ustedes podrían pensar, bueno, eso es bonito, pero yo no puedo hacerlo, o no me dejaría hacerlo jamás o no tengo suficiente dinero. Pero primero recuerda que lo que le haces a los demás te lo haces a ti mismo y que es tu pensamiento junto con el pensamiento colectivo lo que provoca que las cosas buenas o malas sucedan. ¿Te has fijado que después del año 2000, el tiempo pasa volando? El día ya no alcanza para hacer todo lo que se deseamos. Antes esperábamos que llegara la Navidad. Ahora la Navidad nos encuentra. Y todos los seres vivimos afectados por nuestra egoísta forma de pensar, cada día más agresiva y más temerosa. Lo que puedes hacer, forma parte de la unidad divina, toma una relación consciente con los 4 elementos. Puedes crear tu propio altar con el agua, el fuego, la tierra y el aire, esto te ubicará en armonía con ellos para pedirles su colaboración. No importa que no sepas cómo hacerlo, lo que importa es que estés dispuesto, porque es con nuestras acciones por un bien común, que podemos llegar a lograr un futuro mejor. Es verdad que nadie por sí solo puede salvar al mundo. Pero una sola persona que realice una acción positiva, conscientemente, tendría todo el potencial de salvarse a sí mismo. Muchos habrán escuchado del poder de la oración. Y también entendemos cómo en un partido deportivo, el equipo local tiene mayor posibilidad de ganar, ya que es mayor el número de personas unidas simultáneamente por un mismo propósito. Y hay que cuidar lo que se pensamos, sea bueno o malo, porque se materializa con gran velocidad si posamos nuestra atención en una desgracia sin tomar un pensamiento positivo al respecto, irremediablemente la desgracia se agravará. Si pensamos en catástrofe, la vamos a provocar. Tenemos que cuidar nuestros pensamientos ya que su energía es muy poderosa y puede atraer justo lo que más tememos. Henry Ford dijo: si pienses que puedes o piensas que no puedes, en ambos casos tienes la razón. Esta teoría, que parece fruto de los más puros esoteristas, fue publicada por la prestigiosa revista científica American Institute of Physics de Nueva York en el año 2006. Además, la teoría del desdoblamiento del espacio y el tiempo, permite explicar el funcionamiento del sistema solar y su ciclo de 25.920 años, así como la velocidad de la luz, entre otras cosas. Aunque lo más sorprendente que confirma la validez de esta teoría, es que ha conseguido primero prever y después explicar la llegada de planetoides al sistema solar. Aplicando esta teoría al ser humano, también daría respuesta a cosas tan inexplicables hoy en día como la intuición, el instinto, la anticipación o los presentimientos, que de hecho existen sin que haya una explicación aparente. Pensar en hacerle al prójimo lo que nos gustaría que él pensara en hacernos a nosotros, dormir con la confianza de que por la mañana tendremos las respuestas y confiar en nuestro instinto e intuición. Estos son los consejos que da el Dr. Garnier para la aplicación de esta ley que, según sus estudios, es una ley universal completamente natural de la que, con nuestra evolución, nos hemos ido desvinculando. En fin, amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó, pulgar arriba.